Muy bien, buenas noches. Gracias a todos por estar hoy aquí. Hoy en la lección 3 vamos a ver el argumento teleológico o el argumento del diseño inteligente. Eh, a ver, alguien tengo ahí. Ya, aquí. Ya te muteé, Rey. Listo. Devolviéndome un poquito, el argumento teleológico forma parte de los 3 argumentos clásicos de las evidencias de la existencia de Dios. Así como la lección pasada, que fue el argumento cosmológico, fue una lección cortita, la lección de hoy vamos a compensar lo corto de la pasada con lo larga de esta. Ok, entonces vamos a dar inicio y le llamamos el argumento teleológico o el argumento del diseño inteligente. Y este argumento parte del siguiente silogismo. ¿Se acuerdan del término silogismo, verdad? Que tenemos 2 o 3 premisas y un argumento concluyente sobre la base de la veracidad de las premisas que pusimos. Entonces, la premisa número 1 es todo diseño requiere de un diseñador. La premisa número 2 es el universo tiene un diseño sumamente complejo. Y la conclusión al silogismo es, por lo tanto, el universo ha sido diseñado por un diseñador. De nuevo, antes habíamos visto el argumento de la causa primaria o el argumento Kalam, ¿verdad? El argumento cosmológico. Ahora el segundo argumento es el argumento del diseño inteligente llamado argumento teleológico. Lo repito, todo diseño requiere de un diseñador. El universo tiene un diseño sumamente complejo. Por lo tanto, el universo ha sido diseñado por un diseñador. Vamos a explorar este argumento del diseño inteligente. Empecemos por definir el término teleológico. Pues, ¿cómo se llama el argumento? El argumento teleológico viene del griego telos, que es diseño o propósito. Tiene 2 acepciones. Y logía, que es tratado o estudio, ¿verdad? Entonces, teleológico viene del análisis o el estudio de los propósitos de algo diseñado o, si lo aplicamos el término directo, el diseño, el estudio del diseño. Como vemos acá, nuestro famoso filósofo Aristóteles, él afirmaba que el universo y sus componentes principales tenían un propósito, tenía que haber sido hechos con alguna finalidad, porque él concluye que toda la existencia, absolutamente toda la existencia, tiene un propósito. No puede ser que no lo tenga. Va contrario a la lógica aristoteliana, que haya algo que no tenga propósito. Y por lo tanto, el orden de los fenómenos naturales que todos conocemos, ¿verdad? El cambio de estaciones, el cambio de día y de noche, la reproducción vegetal o animal, hizo creer que este orden de lo natural era difícil que tuviera un origen de casualidad o azaroso, ¿verdad? O al azar. Es muy difícil que a través de eventos accidentales, sumados todos, nos vaya a dar un diseño inteligente o un orden natural. La lógica, la simple lógica, la aparente lógica, nos dice que ese choque continuo de cosas casuales no puede ser que resulten en un diseño inteligente. Por lo tanto, el argumento que vamos a estudiar hoy apunta a un diseño muy inteligente, lo cual apunta a un diseñador inteligente. Entonces,
esto tenemos que abrirlo en dos diseños y dos causas. Primero, el diseño del universo y de la Tierra, lo que vemos hacia afuera. Nuestro planeta con su satélite, nuestro sistema solar, nuestra Vía Láctea, el universo que contiene las infinidades de galaxias, por una parte, y por otra, la vida. Y tenemos que abrir en los dos campos si el diseño del universo y de la Tierra tiene una causa inteligente y si el diseño de la vida tiene una causa inteligente o no, o ambos son consecuencia de la casualidad, del azar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy, precisamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver los dos tipos de causas. La causa inteligente. La causa inteligente claramente dice que hay un diseño. La causa no inteligente lo que afirma es que no hay un diseño, sino que lo que hay es una serie de casualidades que sencillamente resultaron en lo que tenemos hoy. Yo sé que suena medio tonto, pero créanme que los ateos naturalistas, eso es lo que afirman. Lo que es más, la evolución darwiniana, esto es lo que afirma. Que todo lo que vemos es producto de la casualidad, del choque de causas diversas que ha dado como resultado el universo con todo lo que hay en él y la vida en el planeta Tierra con todo lo que hay en ella. Y podríamos empezar a analizar los tipos de causas de la siguiente manera. La causa inteligente, que dice que todo requiere un diseño. Y veamos, por ejemplo, el famoso Mount Rushmore que está en Estados Unidos, donde están esculpidas las 4 caras de estos próceres de la historia norteamericana. Están esculpidas en un monte, sobre la piedra. ¿Verdad? Y veamos, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, que vemos que es una obra espectacular, pero que alguien podría decir que eso fue al azar. Sencillamente, varios accidentes o componentes se fueron dando para que se fuera dando esta erosión y la erosión diera como resultado el Gran Cañón. Entonces vemos a mano izquierda de nuestro monitor algo que tiene un diseño preliminar y a la mano derecha de nuestro monitor vemos algo que ha ido pasando accidentalmente a lo largo de la historia. Entonces, enfoquémonos un poquitito en el diseño del universo y del planeta Tierra. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿son producto de un diseño inteligente o de causas naturales al azar? La obra de la naturaleza la podemos ver a partir de las fuerzas que actúan en ella, ¿verdad? Es un proceso temporal, o sea, que se ve y se aprecia en el tiempo y según parece, dirían los naturalistas, eso es al azar. Pero vean qué curioso, estas son las fuerzas que funcionan y los resultados de tales fuerzas. Tenemos la gravedad, que según Stephen Hawking es la que provocó la explosión del universo y su creación. Tenemos la fuerza centrífuga, tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos la variación de temperaturas, la erosión provocada por viento y agua, el movimiento de la tierra, volcanes, terremotos, lluvia, nieve, y todo lo que entendemos, oxidación, herrumbre, evaporación, todas estas acciones que vemos que son fuerzas que se combinan permanentemente dentro de lo que sabemos es nuestro planeta y nuestro universo.
¿verdad? Y allá a la mano derecha al final vemos a seres vivientes y claramente el ser humano que es una de esas fuerzas. Dentro de todo eso, vamos a analizar algo que es tal vez uno de los argumentos más convincentes sobre el diseño inteligente. Se llama el principio antrópico. Viene de antropos, de ser humano. Y lo que habla el principio antrópico es cuáles son las posibilidades de que haya vida tal y como la conocemos y que tal vida se sostenga. Porque recordemos que nosotros los creyentes decimos que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que las sostiene con su mano poderosa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de creación y estamos hablando de sostenimiento. Entonces, el principio antrópico lo que nos habla es de cuán posible es que exista la vida tal y como la conocemos nosotros. Y hay más de 122 constantes, no vamos a verlas todas, vamos a ver algunas en la clase de hoy, que son constantes precisas que hacen posible la vida en la Tierra. A ver, 122, más de 122, que si solo una falla, la vida tal y como la conocemos se termina. Entonces, veremos que el universo es un lugar peligroso y que la vida es muy frágil y que no podemos nosotros, por la casualidad, sostener estas constantes a menos que haya alguien más que las sostenga. Pero veamos algunas de ellas para que vean ustedes, algunas, muy poquitas, a qué me estoy refiriendo. Pero tengan en consideración esto, por favor. Con solo que una de estas constantes se desvíe, la vida tal y como la conocemos se termina. ¿Ok? Veamos algunas de ellas. Veamos el Sol. La Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad de 107.826 kilómetros por hora. No sé si ustedes sabían esto, pero nosotros vamos volando alrededor del Sol. El Sol, a través de la fuerza de gravedad, nos hace viajar a esa velocidad. De igual manera, el equilibrio de la gravedad con la fuerza centrífuga que nos aleja del Sol hace posible el principio que queremos resaltar hoy, que las órbitas sean constantes. Entonces es un equilibrio entre la velocidad con que estamos dándole la vuelta al Sol, que genera fuerza centrífuga, o sea que la velocidad nos saca de la órbita, y por otra parte, la gravedad del Sol que nos atrae. Entonces, el equilibrio está en que la gravedad que nos atrae del Sol y la fuerza centrífuga que nos expulsa de la órbita sean perfectamente equilibradas para que la Tierra no se desvíe en su viaje alrededor del Sol. Una alteración minúscula en la fuerza de gravedad del Sol o en la fuerza centrífuga distorsionaría las órbitas de los planetas, causando la desaparición del Sol y de todo el sistema solar. En otras palabras, si el Sol pierde gravedad, entonces atraería a todos los planetas hacia él, lo cual haría un colapso de nuestro sistema solar. Por otra parte, si el Sol, si el Sol aumenta gravedad y si el Sol pierde gravedad, expulsaría a todos los planetas de las órbitas y por lo tanto nos congelaríamos. O sea, esa constante velocidad de 107.826 kilómetros por hora y esa órbita se tiene que mantener constante, no puede alterarse. Ok, veamos otra. El dióxido de carbono, y todo el mundo lo conoce por el efecto invernadero que está de moda. Un excesivo porcentaje de dióxido de carbono generaría un calor insoportable para la vida. Por otra parte,
Un escaso porcentaje haría imposible el proceso de fotosíntesis de las plantas, ¿se acuerdan del colegio? Y por lo tanto los alimentos se agotarían y las plantas no nos devolverían oxígeno por dióxido de carbono, que es un intercambio, ¿verdad? Las plantas nos dan oxígeno, las plantas absorben dióxido de carbono. El desequilibrio del porcentaje de dióxido de carbono en nuestra atmósfera haría que la cantidad de oxígeno que nos devuelven las plantas sea menor o mayor y por lo tanto haría imposible la vida para los seres que respiramos. Ok, otro que dice uno, esto solo Dios puede hacerlo. La Tierra rota sobre su propio eje a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Yo no sé en qué momento nos salimos disparados todos hacia el espacio. 1.600 kilómetros por hora. Pero por otra parte, la gravedad de nuestro planeta hace que nosotros no salgamos despedidos hacia el espacio por la fuerza centrífuga. ¿Verdad? Las 24 horas que dura el proceso de rotación sostienen la vida aquí. Porque si tomara más tiempo de las 24 horas, la temperatura en cada una de las fases de la Tierra haría imposible la vida. Y si tomara menos tiempo, la velocidad de los vientos, que es la que se produce con la rotación de la Tierra, se incrementaría destruyendo la vida acá. Por lo tanto, la Tierra debe rotar exactamente a 1.600 kilómetros por hora las 24 horas del día. La Luna, nuestro satélite, nos ayuda a cumplir las 24 horas de rotación por los equilibrios gravitacionales. La Luna tiene gravedad, la Tierra tiene gravedad y hay un equilibrio perfecto entre ambas. La Luna, en adición, por su gravedad, provoca y controla las mareas, que a su vez en el planeta Tierra son un sistema de purificación del agua. Las mareas van y vienen, el agua se evapora, el agua en su estado gaseoso de vapor está en las nubes, después cae, se condensa y cae en forma de agua y vuelve otra vez el ciclo a mantenerse. La Luna también nos ayuda con su gravedad a mantener la inclinación del eje de la Tierra. Es un ángulo de 23 grados. Si este ángulo se altera, las temperaturas en la Tierra pasan a ser extremas otra vez. Entonces tenemos que mantener un ángulo de 23 grados y las dos gravedades, tanto la de la Luna como la de la Tierra, tienen que ser constantes con el propósito de que la rotación se mantenga siempre en 24 horas, que las mareas vayan y vengan y que el sistema de purificación de agua no se detenga. Ok, ahora vamos a la aspiradora de nuestro sistema solar. Júpiter es 2.5 veces mayor que la suma del resto de todos los planetas del sistema solar combinados. Es gigantesco. Por lo tanto, tiene una fuerza de gravedad gigantesca también. Y sirve como una aspiradora atrayendo a los miles de meteoritos que están pasando, impidiéndoles llegar hasta el planeta Tierra. Por eso es que nosotros, en nuestro planeta, casi que no caen meteoritos. Porque Júpiter los atrae todos por su tremenda masa que tiene. Si no fuera la masa de Júpiter así, esos meteoritos pasarían recto y tendríamos catástrofes terribles con lluvias de meteoritos aquí en la Tierra. Radiación solar y la atmósfera. La transparencia de la atmósfera es exacta y perfecta, ¿verdad? Porque si fuera menos transparente, o sea, más oscura, evitaría la radiación solar causando un clima como necesitamos la luz solar, ¿verdad? Que inhabilita la vida. Y si fuera más transparente, el calor sería insoportable para la vida aquí. Entonces, esa transparencia de la atmósfera es exacta y perfecta para sostener el equilibrio climático y no asarnos por una parte o no morirnos de frío por la otra. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero estos son, creo yo, puntos fáciles de entender, ¿verdad? Lo que quiero es
abarcar algunos para que ustedes vean cuántas constantes hay de las cuales somos dependientes nosotros para vivir. La distancia entre las estrellas. La distancia entre el Sol, nuestra estrella, y la estrella más cercana al Sol es de 48 trillones de kilómetros. Si la distancia fuera mayor o menor, afectaría la órbita de los planetas al alterar la relación gravedad-fuerza centrífuga y por lo tanto eliminaría toda la vida en la Tierra. Pensemos que esa distancia, 48 trillones de kilómetros, digamos que nos subimos a un transbordador de estos como los que habían antes para visitar la estación espacial, que viaja a 27,000 kilómetros por hora, o sea, 8 kilómetros por segundo, y vamos a ir a esa estrella. Necesitaríamos 201,000 años para llegar a esa velocidad. Así que esa estrella es bien lejana. Sin embargo, tenemos un equilibrio perfecto entre las estrellas y los sistemas solares que hay en nuestra galaxia. Ahora vamos a nuestra galaxia. En nuestra galaxia, vean ese número. Hay alrededor de 100 billones de estrellas. Y hay alrededor de 100 billones de galaxias en el universo, con un promedio de 100 billones de estrellas cada una. Todo esto tiene un equilibrio perfecto de gravedad y fuerza centrífuga que permite la vida en la Tierra. Yo les voy a explicar algo. A mí me tocó, gracias a Dios, trabajar en una compañía que patrocinaba a Franklin Chan. Y entonces Franklin nos invitó a su laboratorio en Houston. Y fuimos un día a conocer el motor, famoso motor de plasma que tiene él ahí. Y estuvimos reunidos con él tamaño rato y nos enseñó fotos y cuadros que tiene. En uno de esos cuadros tenía una caminata espacial, donde él salió a hacer una reparación de algo. Y Franklin se cuida muchísimo de hablar de temas religiosos porque él es siempre políticamente correcto. Él no va a hablar de algo que alguien pueda estar en desacuerdo con él. Pero yo le pregunté ahí, le dije, mira, ¿no te daba miedo? Me dice, sí. Me daba mucho miedo salir a caminar por ahí. Y cuando volví a saber para allá, para el universo, y veías esa explosión de astros y de planetas y estrellas y todo lo que me imagino que se ve para allá, no pensabas que podría haber algo más. Y me dice, mira, eso se lo cuestiona a uno todo el tiempo, pero ve, hay muchas cosas que no tienen respuesta desde la perspectiva científica. Entonces le pregunté lo que usualmente uno pregunta cuando está hablando con estos tipos. Debe haber vida en algún lugar de esos, allá de ese espacio tan grande. Y me dijo, mira, claramente no hay evidencia alguna y por lo tanto no podemos hacer una afirmación de ese tipo. Tampoco hay evidencia en contrario. Uno no puede hacer una declaración científica sobre si hay vida, porque no hay evidencia de que la haya, pero tampoco puede hacer una declaración concreta de que no hay vida, porque no hemos explorado todo el universo como para hacer tal afirmación. Entonces lo siguiente que le dije es, que es lo que todo el mundo dice, bueno, sería un espacio desperdiciado si solo hubiera vida en la Tierra, con tanto planeta y tanta cosa que hay para allá. Y lo que me dijo Franklin fue esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Me dice, fíjate que hay un equilibrio perfecto entre todos los planetas y estrellas y cosas que andan por el universo. Un equilibrio gravitacional exacto para que nuestro planeta, tenga la posición que tiene en su sistema solar. Entonces hay un equilibrio gravitacional entre planetas, sus satélites y el Sol. Si te vas más arriba, tenés el sistema solar con sistemas solares alrededor de él, donde hay un equilibrio perfecto entre la gravedad neta entre este sistema solar y todos los demás, de forma tal que ellos no chocan entre sí.
Y cuando vas más arriba, ves que hay una galaxia llamada nuestra Vía Láctea, que tiene una gravedad neta y que tiene un equilibrio gravitacional con las otras galaxias que están ahí. Por lo tanto, si en algún lugar de todo este sistema se rompe ese equilibrio, es nuestro fin. Y de ahí saqué yo para investigar esto que les estoy mostrando, de un testimonio de Franklin Chan. Aunque fuera el planeta Tierra el único planeta que tiene vida tal y como la conocemos, se justifica la existencia del universo entero para que haya vida aquí. Por lo tanto, hemos visto algunas, poquitas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de las 122 constantes que nos permiten que haya vida en la Tierra, y que si alguna de ellas, solo una, no permanece constante, la vida tal y como la conocemos desaparece. A esto le llamamos el principio antrópico. Ahora bien, ¿cuáles son las probabilidades de que estas 122 constantes que permiten la vida acá en el planeta Tierra sean producto de la casualidad? ¿Qué es lo que dicen los ateos naturalistas? Que todo esto es casual, ¿verdad? Un astrofísico llamado Hugh Ross las calculó en 1 en 10 elevado a la 138 potencia. O sea, esto es 1 en 1 más un montón de ceros. Planteémoslo de esta manera. En el universo, en la totalidad del universo, solo hay 10 elevado a la 70 potencia en átomos. Entonces, la casualidad, si vemos esto, es virtualmente imposible de que estos 122 constantes sean productos del azar con el propósito de sostener la vida aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, para efectos de nuestro argumento, a menos de que haya una inteligencia diseñadora detrás, que además soporta permanentemente todas estas constantes, a menos que haya esa inteligencia que diseñó todo para que exista tal y como lo conocemos y que además soporte todo esto a partir de estas 122 constantes, a menos que haya esa inteligencia, si no la hubiere, no habría vida. Entonces ahora, tomando nuestro argumento otra vez, yendo a nuestro silogismo, entendemos que todo diseño tiene un diseñador. El universo tiene un diseño muy complejo, como acabamos de ver. Por lo tanto, el universo tiene un diseñador. Hay un libro de unos apologetas que a mí me gusta mucho, que se llama No tengo suficiente fe para ser un ateo. Lo escribió un teólogo que se llama Norman Geisler. Y de ahí tomé un poquito esto, ¿verdad? Se requiere más fe para creer que el universo fue creado al azar por causas naturales no inteligentes, a que el universo tiene un diseñador, causa inteligente. ¿Verdad? La ciencia y la matemática nos apunta hacia un diseñador. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte del argumento, la vida. ¿Es producto de un diseño inteligente o de causas naturales? Entonces, otra vez, volvemos a las dos causas, ¿verdad? La causa inteligente y la causa no inteligente o la causa natural. Y hagamos un ejemplo aquí. Si nos encontramos en la playa una estrella de mar, pues es lógico suponer que causas naturales la llevaron allí, ¿verdad? La marea, ¿verdad? El vaivén, etcétera, etcétera, el tamaño de la estrella, etcétera. Pero si en la playa nos encontramos un castillo de arena, sabemos que eso no fue producto de causa natural. Y si además el castillo de arena tiene un mensajito abajo que dice, bienvenido, estaremos seguros de que eso no se formó por casualidad. Alguien diseñó ese castillo y alguien lo construyó también. Hoy en día, lo que está
generalizado en colegios y universidades y en la ciencia es la famosa hipótesis de la evolución formulada por el señor Charles Darwin. Y esa hipótesis lo que dice es esto. 1. La generación espontánea. El inicio de la vida de forma unicelular, o sea, de seres de una célula, fue a partir de químicos no orgánicos, o sea, químicos que no tenían vida. Por lo tanto, esto es vida producida por elementos que no tenían vida. Por otra parte, postula que a partir del principio de la supervivencia del más fuerte, un proceso de adaptación que produce especies con diferente estructura genética en un largo proceso evolutivo es el que permite la supervivencia del ser humano. En otras palabras, en un plazo muy largo, 3.5 billones de años, el ser vivo unicelular, que lo vemos allá arribita, en el gráfico que está abajo a la derecha, ha ido cambiando y adaptándose en especies distintas hasta producir al ser humano. Eso es lo que dice la hipótesis de la evolución. ¿Ok? Entonces vamos a entrar un poquito a genética. Así como usamos telescopios para ver el universo, usamos microscopios para explorar las células. Y sabemos que en los tiempos de Charles Darwin eso no era posible. Pero hoy sí es posible. Recordemos, los voy a llevar al colegio otra vez, ¿verdad? El ADN famoso, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico es una estructura donde se encuentra la información de los caracteres hereditarios y se encuentra al interior del núcleo de las células en unas estructuras llamadas cromosomas. No se preocupen, en la tarea no les voy a dejar una tarea de ciencias o de genética. Los genes, hoy en día tan famosos, son pedacitos de ADN donde está escrita la información de cada uno de nosotros. Y el ADN actúa diciéndole a la célula cómo se fabrican las proteínas que nuestras células necesitan para funcionar. Por tanto, el gen funciona como si fuera una palabra que usa solo 4 letras y corresponden a las moléculas que componen el ADN. Ellas se llaman bases nitrogenadas y son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que se conoce esto como el alfabeto genético, el ATCG. Y voy a pasar rapidito porque quiero llegar a la conclusión de esto, no los voy a dejar en clases de genética, pero esto es muy importante porque quédense con el alfabeto genético. El alfabeto genético son 4 letras, ATCG, y entendemos que estas letras obedecen, ¿verdad?, a las bases nitrogenadas. Entonces, se pueden obtener distintas combinaciones o palabras para cada gen. Y dependiendo del orden en que están colocadas, producen una característica predefinida. Pueden ser más cortas o más largas, cumpliendo cada una función específica y determinada para una característica dada. O sea, las variables que podemos usar con el ATCG son, véanlas ahí abajo. Abajo a la derecha en el gráfico, podemos ver palabras genéticas, llamémosles de alguna manera, usando el alfabeto genético. Entonces, entendiendo el alfabeto genético, el ATCG, pensemos por un momento que es el mismo del alfabeto en español. Y pensemos, como nuestro idioma, que las letras se tienen que combinar para generar mensajes. Por tanto, las letras en desorden no producen ningún mensaje, como en nuestro idioma, ¿verdad? Y por otra parte, una combinación correcta de letras en un orden específico producen un mensaje. Y aquí les tengo un ejemplo. Ese es un mensaje con letras en desorden. Pero si lo ordenamos, el mensaje diría unánimes para servir, que es el eslogan de la Fundación Unánimes.
¿verdad? Entonces, este principio del orden y del desorden con las letras del alfabeto genético, el ATCG, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a entender por qué nosotros tenemos un diseño específico. En el alfabeto genético, al igual que en el alfabeto que nuestro idioma, las palabras desordenadas no dicen absolutamente nada, pero con un cierto orden producen un mensaje genético que determina una característica, que a su vez se le pasa a la célula, que luego se reproduce, se traduce y se reproduce de nuevo, ¿verdad? Este es un ciclo que lleva a todos los seres que tienen vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el color de los ojos de este chiquito, del cachetón, está formado por secuencias de adenina, timina, citosimina y guanina, en un orden determinado, ¿verdad? Ese color de ojo sería distinto si el orden de ese alfabeto es diferente, ¿verdad? Porque esas células se reproducen con ese mensaje. Por eso la importancia del alfabeto genético, porque el alfabeto genético lo que nos permite entender es que una palabra genética, por llamarlo de alguna manera, produce una característica. ¿Ok? Entonces, color de ojos, mi tamaño, mi color de pelo, si mi pelo es lacio, si mi pelo es enredadito, el tamaño de la nariz, la forma de la boca, todo esto tiene que ver con la genética. Todo esto. Ahora sí, vamos a empezar a entender un poquito la problemática de esto. Si a cada letra de nuestro alfabeto le damos un valor matemático, podemos comparar para efectos del dimensionamiento el contenido de frases, párrafos, libros y hasta enciclopedias usando el alfabeto español y el alfabeto genético. Eso lo que vamos a hacer es que vamos a comparar letras de nuestro alfabeto con letras genéticas, llamémoslo de alguna manera, y vamos a entender desde la perspectiva de la dimensión cuán complejo es nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, sabemos que la ameba es unicelular. La ameba es la chirrisca de una célula y de acuerdo a Charles Darwin, es la base de la creación que produjo a partir de químicos que no tienen vida esa vida. Pero démosle un crédito, ¿verdad? Según él, este es un organismo muy simple porque es unicelular y dice que por ello se pudo formar de la no vida. Porque según Darwin, porque no tenía todos los adelantos que tenemos hoy, según Darwin, la ameba era un organismo simple. ¿Por qué era simple? Pues tenía una célula. Es unicelular. Veamos qué tan simple es la ameba, ¿verdad? En términos de tamaño, la ameba es muy chiquitita. En una pulgada se pueden incluir 200 amebas. Como es unicelular, recordemos, tiene un núcleo y ese núcleo tiene información genética, o sea, ADN, equivalente a no una, sino a 30 enciclopedias de 10 tomos cada una. Ya no es tan simple la bandida ameba. Ya no es que es una sola célula. Ahora tiene el equivalente a 30 enciclopedias de 10 tomos cada una, o sea, 300 tomos de letras que organizadas correctamente le dan la característica a la ameba. Si se organizan distinta, la ameba no sería. Según Darwin, eso vino de químicos que no tenían vida. Esa complejidad. La totalidad de la información de ADN contenida en toda la ameba, ya no solo en su núcleo, equivale a 1000 enciclopedias de 10 tomos cada una. O sea, la complejidad de la ameba se nos complicó, valga la redundancia. Toda esta información genética que obedece en términos de las
palabras genéticas que son formadas por 4 letras en orden distinto, dependiendo de las características que el ser va a tener, obedece a 1000 enciclopedias de 10 tomos cada una. Imagínense la cantidad de palabras que hay ahí adentro. Por lo tanto, nuestra querida ameba no es tan simple como Darwin pensaba. Bien, ahora vamos al cerebro humano. Veamos a qué equivale la cantidad de información que se almacena en el cerebro. Carl Sagan es un tipo famosísimo, ateo, cosmólogo, se denominaba cosmólogo e hizo una serie de televisión que se llamaba Cosmos, que fue famosísima. Hoy en día, otro tipo que también es ateo, volvió a relanzar la serie Cosmos. Y veamos lo que dice Carl Sagan en su obra Un viaje al interior del cerebro humano. Él dijo esto: el contenido de información en el cerebro humano, expresado en bits, o sea, en la forma más pequeña de la palabra de las computadoras, es probablemente comparable al número total de conexiones de neuronas, por lo menos 100 trillones de bits. Si esa cantidad fuera escrita, llenarían 20 millones de volúmenes de libros, como un promedio de las bibliotecas más grandes del mundo. La equivalencia de 20 millones de libros existe dentro de las cabezas de cada uno de nosotros. El cerebro, por tanto, es un lugar inmenso en un pequeño espacio. La neuroquímica del cerebro es asombrosamente activa. Es el circuito de maquinaria más maravilloso comparado a cualquier otro invento, cualquier otro inventado por los humanos. Para entender un poquito cómo lucen 20 millones de libros, pensemos en un estadio con 20,000 asientos y en cada uno de los asientos apilemos 1000 libros. Eso es más o menos lo que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Nosotros, en nuestro cerebro, somos una biblioteca andante que contiene 20 millones de libros de información ordenadamente almacenada y lista para ser usada en una fracción de segundo. La pregunta procede: ¿de dónde vino esto? ¿Proviene de la casualidad o proviene de un diseño inteligente? Este querido amigo William Paley hizo un argumento muy famoso allá en el siglo XIX, año 1802, y dijo, famosísimo este argumento dentro de los apologetas: una persona que casualmente se encuentra un reloj en el desierto no podría simplemente concluir que el reloj siempre existió, sino que el diseño obvio del reloj, no solo su constitución interna, sino también el hecho de que claramente existe por un propósito, implicaría necesariamente la existencia de su diseñador, o sea, de un relojero. Paley pasó a sustituir el universo por el reloj y contendió que un mecanismo tan obviamente diseñado como el universo necesitó la existencia de un gran diseñador. Ahora nosotros podemos sustituir al ser humano por el reloj y podríamos afirmar que el reloj es un ente menos complejo que el ser humano. Por lo tanto, si el reloj requirió de un diseñador para ser construido y cumplir su propósito, ¿cuánto más el ser humano? Por lo tanto, un castillo de arena con el mensaje bienvenido, ¿requirió de una causa inteligente, o sea, de un diseñador, o se hizo al azar producto del caos? Claramente, una causa inteligente. Una ameba que contiene el equivalente a 1000 enciclopedias, ¿requirió de un diseñador o de causa inteligente o se hizo de forma casual? Claramente es una causa inteligente. Y el cerebro humano, que contiene el equivalente a 20 millones de libros, de enciclopedias, perdón, ¿requirió de un diseñador o causa inteligente o se formó por medios aleatorios? Una causa inteligente. Por tanto, volviendo a nuestro argumento en la primera parte, pero ahora aplicado a la vida, se requiere más fe para creer que la vida fue creada al azar, por causas naturales, no inteligentes, a que la vida tiene un diseñador, o sea, una causa inteligente. Por tanto, regresemos a nuestro silogismo. Todo diseño
requiere de un diseñador. El universo y la vida, ahora le agregamos eso, tiene un diseño sumamente complejo. Por lo tanto, el universo y la vida han sido diseñados por un diseñador. Entonces, el diseñador es Dios. ¿Ok? Hasta aquí el argumento teleológico o el argumento del diseño inteligente. Voy a abrir los micrófonos por si tienen dudas. Bueno, ya no. Ya están todos los micrófonos abiertos. Adelante, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Tan claro estuvo? Sí, muy claro. Ok. Entonces, un poquito para resumirles, ya llevamos dos argumentos. Llevamos el argumento cosmológico, que habla del argumento de la causa primaria, y el segundo argumento de la existencia de Dios, el teleológico, o el argumento del diseño. Quiero hacer notar que ninguno de estos dos argumentos hemos usado la Biblia para demostrar que hay un Dios. ¿Ok? Ninguno de los dos. Bien, si no tienen más preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Voy a detener ya la presentación y cualquier cosa, si se les ocurre algo, lo pueden hacer por el chat. A todos, mil gracias por el ratito que pasamos acá y que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches.